Bien, compañeros, el siguiente punto es citas. Esto va en la parte de atrás del trabajo, ya casi en los últimos puntos. ¿Qué quiere decir citas? Quiere decir citar y dar crédito al autor de la información que conseguimos. Acá, siempre que hagamos un proyecto, vamos a tener en ocasiones citar distintos libros, distintos pensadores. em, Necesitamos citar científicos, dependiendo del trabajo que estemos realizando. Entonces, en citas es dar crédito al autor de ese documento o de ese texto. Pueden haber distintas partes. Ahorita explicaremos una. Entonces ya sabemos que es dar crédito y poner el nombre prácticamente del autor del texto. Esto para evitarnos alguna demanda de un plagio. Eh, Puede que nosotros realicemos un buen proyecto, se haga famoso y venga alguien y empiece a leer y se dé cuenta, ahí está mi nombre, eso yo lo escribí, eso yo lo investigué y no me están dando crédito. Puede venir esta persona y demandarme, puede pedir sus créditos y nos va a llevar eh, nos podemos meter a problemas eh, de profesionales, laborales, de distintos. Entonces necesitamos evitarnos que caigamos en un plagio. ¿Qué es el sistema de citas utilizado en las normas APA? Este sistema nos va a ayudar a dónde vamos a colocar estas citas. Esto lo colocamos en la parte de atrás luego de realizar todo el trabajo, todo lo que nos expuso ya la compañera Gaby, y va colocado en una hoja aparte donde diga lista de referencias bibliográficas. Acá también se revuelve con referencias, pero nos vamos a dar cuenta de las diferencias a continuación. Bien, entonces, ¿cómo es el sistema? Va a ir compuesto de el nombre del autor y fecha. Entonces, cuando nos digan qué es una cita, va el nombre del autor y la fecha. De esta manera, autor primero y luego fecha es como lo trabajan las normas APA. Acá tenemos un ejemplo de cómo se trabajó en un proyecto. Tenemos la cita, que sería Méndez Paz, y el año en que éste escribió o dijo esa frase. ¿Qué tipos de citas existen? Según el formato APA. Encontraremos un sinfín de normas. Lo resumiremos para que no se nos haga aburrido y lo comprendamos de buena manera. Vamos a mencionar algunas de ellas. Citas textuales. En esta se dice que cuando se copia textualmente lo que ha dicho el autor. Ejemplo de ello es, vengo yo y digo, el lapicero es color azul porque yo lo vi. Un ejemplo así muy fuera de lugar. Pero yo dije eso, yo hice esa investigación, digamos. Entonces, alguien que haya leído lo que yo escribí debe poner la frase que yo dije acompañado al finalizar mi nombre y la fecha en que yo lo dije. Citas parafraseadas es cuando con tus propias palabras das a entender lo que un autor dijo. Vamos a poner que este autor quiso dar a entender tal y tal. Entonces venimos y ponemos al final. Eso lo dijo y nombramos a esta persona con el año en que lo dijo. Citas narrativas o citas paréntesis. Se escriben luego del texto de lo que dijo el autor. Era lo que decíamos, como en citas textuales. Acá nos lo explica mejor. Vamos a colocar eh, al lado de la frase que el autor dijo su nombre y su fecha. Es la fecha en que lo dijo. Cita narrativa. Esta es basada en el autor. Cita de paréntesis o parasintética. Esta va basada en el texto. Citar corporaciones, instituciones o fundaciones como autores. Vamos a poner primera cita en el texto. Entonces vamos a colocar
de dónde citamos, pero en este caso citamos de una corporación o una institución. Vamos a colocar el nombre completo de esta asociación o institución. Entre corchetes, ya que estamos entre paréntesis, vamos a colocar las iniciales y luego el año. En este caso podemos colocar, acá nos ponen el número de página. Igual en las siguientes citas podemos colocar también solo las iniciales. Luego colocamos la fecha y luego colocamos el número de página. Ejemplo de narrativa en primera cita en el texto sería Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Entre paréntesis vamos a colocar las iniciales y el año en que se realizó esta investigación o este texto. En las siguientes citas podemos colocar las iniciales y entre paréntesis el año que se dijo. Esto después de un texto citado. Siguiente es referencias. Acá hay una similitud en lo que acá hay una similitud a las citas. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de las diferencias. En referencias podemos encontrar referencias bibliográficas. En este caso vamos a colocar bibliografías, grafías, de dónde citamos. Aquí es más completo de dónde citamos, de qué documento citamos cierta información. El título de esta hoja aparte tiene que ser referencias. Debe estar centrado en el lado superior de la página y la palabra referencias debe ir en negrita. Nunca subrayen o usen comillas para el título. ¿Cuál es la estructura de estas referencias? Estas se colocan abajo de donde vamos a en la hoja, abajo donde vamos a colocar referencias y va estructurado por información del autor, información de fecha, información de título, información de fuente. Todas nuestras referencias tienen que llevar esto. Entonces nosotros buscamos en el texto donde vamos a citar, entonces venimos y colocamos lo que nos pide esta estructura. Vamos a ver para cerrar unos ejemplos, que existen miles de ejemplos de cómo colocamos referencias, de dónde podemos sacar. Una de ellas sería en un libro. Acá el ejemplo de cómo se sacó de un libro. Colocamos la información del autor, información de fecha, información del título, información de la fuente. Nos vamos a ver un ejemplo de una tesis o disertaciones. Igual, sigue con la misma estructura. Información del autor, información de la fecha, información del título. Seguimos con información del título. Información de la fuente. Acá tenemos fuente. En una página web, ¿cómo encontramos la información? ¿Cómo estructuramos las referencias de una página web? Vamos a colocar con las reglas que ya vimos, información del autor, que son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura. Luego ponemos información de fecha, donde nos dice que está citado del 1 de octubre del 2018. Luego vamos a poner información del título, que serían nuevos datos relevantes que en el mundo 1 de cada 3 adolescentes sufren acoso escolar. Luego ponemos información de la fuente y colocamos acá la e-grafía de donde se consultó esta información. En una revista igual, misma estructura, información del autor, información de la fecha, información del título e información de la fuente. Al final acá colocamos una grafía. Ahora, ¿cómo ponemos las referencias de un artículo de periódico? Es igual, sigue siendo lo mismo. Colocamos información del
autor, información de la fecha, información del título e información de la fuente. Sigue siendo una grafía. Igual en documentos legales la misma información se coloca, la misma estructura. Información del autor. En este caso, cuando citamos leyes, colocamos ley 1060. Luego colocamos la fecha, acá va junto. Ley 1060 del 2006. Aquí ya llevamos las dos. Información del autor e información de fecha. Luego colocamos información del título e información de la fuente. En informes, reportes, la misma estructura. Seguimos con la información del autor, quien realizó este documento, este informe, la fecha, información del título e información de la fuente. Aquí en este caso igual es una grafía. En archivos PDF que realizó algún compañero o alguien conocido que este documento esté en PDF, la misma estructura utilizamos. Usamos información del autor, información de fecha, información del título y finalizamos con información de la fuente. Igual de esta forma tenemos una grafía. Ahora cuando vamos a consultar hoy en día las redes sociales, es lo que más destaca, vamos a ver cómo se estructura. Creerán que es de una manera diferente o más complicada, pero no. Continuamos con la misma estructura. Información del autor, información de la fecha, información del título e información de la fuente. Todos en todas las áreas donde podemos citar un texto, vamos a colocar la misma estructura para colocar las referencias. En este caso serían referencias bibliográficas.